piquetes. Tema que venimos contándote hace ya mucho tiempo y que todos los días, en lugar de solucionarse, se va incrementando. Y que en algún momento todos los candidatos que pasaron por aquí en 2015, cuando fue la elección presidencial, absolutamente todos los candidatos decían que hay que terminar con los piquetes. Bueno, le tocó ganar a Macri, le tocó ganar a Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Ninguno de los ganadores hizo absolutamente nada con los piquetes. El famoso protocolo no existe más, nunca se puso en práctica. Y la ciudad de Buenos Aires, por nombrarte la ciudad de Buenos Aires, porque se concentra el 90% de los piquetes tiene que ver con protestas que no son de la ciudad de Buenos Aires. Pero la verdad es que es muy difícil que una sociedad pueda producir, pueda crecer, pueda avanzar cuando vos tenés prácticamente todos los días 3, 4, 5 piquetes, cortes, donde llegás tarde al trabajo, no tenés productividad y la verdad es que se empieza a cargar la calle también de un mal humor muy notorio. Por supuesto vamos a decir, ¿y qué querés? ¿Y cómo protestamos? Si no nos alcanza, bárbaro. Todo es válido, menos perjudicar al otro en cada una de las protestas. Y así se ha convertido la Argentina en un país de piquetes. ¿O hay Argentina para todos o no hay Argentina para nadie? Quiero matar. Tengo que llegar a un lugar en un horario y ya sé que no llego. Me parece una injusticia terrible con la gente que labura, que circula. Digo, así como el derecho a manifestarse, también hay un derecho a transitar por la ciudad. Nadie quisiera estar cortando una calle, pero lamentablemente es hacia donde nos lleva el gobierno. ¿Cómo hay plata para pagarle al fondo? Plata para que se lleven los empresarios, para dar el subsidio, y para nosotros los desocupados nada. Son todos una junta de vagos y lo único que quieren es que le den otro plan social. Eso lo inventó Cristina, ¿viste? Toda esa porquería que está viniendo del fondo de no sé qué cosa, que no tenemos noción de cuánto dinero, pero a mí me tienen como 4.800 pesos que tengo que vivir todo un mes. La crisis la tienen que pagar la que se la llevaron todos. La venida del Fondo Monetario Internacional amenaza con peores noticias para los trabajadores. Este pueblo tiene necesidades y este gobierno no cumple con ansiedades o no da respuesta a ansiedades, vamos a continuar en la calle. Se creen que son los dueños del país y no lo son, señores. Tienen que ir a trabajar. Números. Sí, el número, te digo, es un muy buen repaso para entender cómo se vive y cómo lamentablemente pasan las décadas, pasan las gestiones y es un tema sin solución. Nueva mayoría... Sin solución no, es cada vez peor. Es cada vez peor, sí, porque vas a ver los números y te da la evidencia. 35.000 cortes, estamos hablando entre 1997 y 2018. Y desglosado vas a ver periodos de crisis fuerte, donde, bueno, se fue un pico para arriba, como si fuera el dólar, digamos. Y en algunos años descendió un poco, pero muy poco, Antonio. Y se fue concentrando cada vez más. Digamos, un corte, un reclamo de Santa Cruz está en el Obelisco. Un reclamo de Chaco está en el Obelisco. Bueno, porque lamentablemente... El 90% de los cortes y de las marchas en la Ciudad de Buenos Aires deben ser problemas extra Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Acordate cuando en un momento estaba acá. Félix Díaz, el tema Cuom. Y yo decía, pero están tomando acá, pero ¿por qué? Bueno, del otro lado que siempre te dicen, si no venimos acá no nos escuchan, porque no hay cámaras y no la política no nos da una solución. Fíjate, 2018, año muy complicado, 347 cortes en enero, esto tenés que verlo como un caso muy bueno. Pero enero y febrero pues son vacaciones. Claro, porque no hay nadie. 369 en febrero y llega marzo, se empieza casi a duplicar, 517 y en total en el primer trimestre 1.233. Y lamentablemente te tengo que decir que esto va a ir en ascenso, por lo que veíamos recién del informe. Ahora, en su momento, el protocolo quedó sin efecto también, pero además en su momento, vos para hacer una marcha en la Ciudad de Buenos Aires te tenías que autorizar. Sí. ¿Están Y eso no todas se está autorizadas o nadie autoriza nada y las hacen igual? No, no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Lo que siempre te suelen decir las fuerzas de seguridad en off es, si nosotros actuamos, termina mal. Vamos, porque también hay una falta de capacitación para ver cómo se actúa frente a una manifestación y siempre termina con desmadres.
Acá es un análisis de gestión por gestión. Menem de la Rúa Duhalde, ¿sí? Sí. Arrancamos en el segundo año de Menem porque es del 97. Fíjate, en la gestión de Menem, 443 piquetes. Fíjate cómo empieza a aumentar. De la Rúa, 517 el primer año, 2001, 1383. En el 2001 voló todo por los aires. Fueron casi 2000 piquetes. Sí, es que en realidad los piquetes empiezan en serio en el 2001. Y es radical ahí, el número es clave. Ahí se pone la... Ahí es clave. Y fíjate, con Duhalde en 2002, 2300 piquetes, que termina con Costec y Santillán, con la represión, con 2 muertos, y ahí la política hace una bisagra, porque la política dice, ¿sabes qué? De hecho dice... Yo esto no lo toco. Ahí Duhalde es donde dice, llamo a elecciones antes. Sí. Es decir, Duhalde termina adelantando las elecciones por Costec y Santillán. Totalmente. Y ahí es cuando la política dice, bueno, ¿saben qué? Así se va a mantener. Y los números te dan la razón. Fíjate, Kirchner arranca con 1300 casi, 1278. Empieza a descender 1100, 1100, 817 y 600 en su último año de gestión. Cristina, fíjate, porque acá no es algo excluyente de los piqueteros. Primer año de gestión, ¿qué tuviste ahí? El conflicto con el agro. 5.600 cortes. Sí. Claro, 5.600 cortes de productores en rutas nacionales. Claro, sí. Es un número que no vas a ver salvo cuando llegue Mauricio Macri. Después se desciende, 1.300, 700 y 1.300 en el último año de la primera gestión, 900, 1.100, 596 y 568 en 2015, cuando deja la presidencia. Llega Mauricio Macri al poder. Mirá ese número, 2016, 6.400 cortes, por encima del año de Cristina, que fue el más complicado con el tema del agro. 40% de inflación. 40. Bueno, porque ahí tenés 2 lecturas que también hay que hacerlas, y está bien el dato que vos das. Por un lado es el agotamiento del que va a trabajar, porque es un laburante, y la verdad que es imposible llegar, y por el otro lado, cuando aumenta la conflictividad social... Y además un Macri que venía también con la idea de desarmar todo el esquema de planes que se había armado. Exacto. En el segundo año, 5.200 cortes. Mirá los números, son imposibles. Nada, es imposible. Es imposible. Y nosotros siempre damos cuenta de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires porque es el epicentro. Pero te aseguro que en las grandes ciudades también hay cortes... Para tener esas cifras... Que no llegan. Ahora, a ver, primeras responsabilidades. ¿El protocolo no se cumple? No, lo que pasa es que el protocolo, cuando vos preguntás por el protocolo, te dicen, mira, el protocolo está, pero es patrimonio de cada jefe de gobierno del lugar donde se producen los cortes utilizarlo o no. Sí. Así ya se corre el Ministerio de Seguridad del protocolo. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Mira, la Ciudad de Buenos Aires no lo usa. Pero después no hay ni siquiera, a ver, no solamente el protocolo, ni siquiera pedís una autorización. Ayer, sin ir más lejos, y hoy puede pasar, te cortaron una 9 de julio, ¿sí? Que es... En horario de tránsito, la 9 de julio, le arruinás el día, a cualquier laburante. Presentismo, todo lo que tengas que hacer se fue virtualmente paralizado. Sí, y los comercios la marcha que están en del la zona no venden, muchos tienen que cerrar las puertas de las cortinas por miedo, qué sé yo. Digo, no funciona una ciudad así, una sociedad así. Y además se empieza a mezclar cuando hay un reclamo que excede y bueno, te coparon la calle por una gran manifestación que debería ser, digamos, cada tanto, con partidos políticos que en las urnas sacan 0,12 porque el Polo Obrero saca 0,0001 y que tienen su fuerza política de esta forma, en la calle. Entonces se mezclan reclamos a veces justo, que uno dice, bueno, no quedó otra alternativa. Sindicales internas de organizaciones sociales, va toda la calle. Totalmente. Toda la calle. Totalmente. Y también del otro lado, hay que decirlo, la política está acostumbrada a negociar de una forma donde arrasa, digamos, avanza el Estado, sea cualquier gestión. Y empieza a negociar cuando le copan la calle, porque es cierto que hay reclamos, ¿no? Por ejemplo, Barrios de Pie, pone la olla, no corta. Y explica lo que quiere plantear. No hay negociación, te cortan la 9 de julio, baja un funcionario de Stanley y dice, bueno, nos juntamos en una semana. No funciona igual un país. No funciona así, estamos de acuerdo. No funciona un país de un lado y de otro, es decir, vos tenés gobiernos que pasan y no solucionan problemas y después tenés, desde el otro lado, internas sindicales, organizaciones sociales que aprovechan la calle para generar el caos. No funciona de un lado ni de otro, la verdad. No, la verdad que no.
Bueno, todo esto es lo que debería pasar en cada una de las marchas o de las manifestaciones y no pasa absolutamente nada. Todo esto lo marca también el protocolo, donde te divide en marchas espontáneas, en marchas programadas, donde vos tenés que informar a la justicia, tenés que... Bueno, todo esto es lo que dice el protocolo. El protocolo es, hay una marcha, se pone en marcha el protocolo, hay un corte, informan a la justicia, se arman un espacio de negociación, piden el fin de la protesta. ¿Vieron? Como muchas veces va y dice, bueno, tienen 15 minutos para levantar la protesta, actúa el juez y la fuerza si desobedecen la orden. Todo esto es el protocolo que se ha utilizado muy pocas veces, tal vez en algún corte de una autopista, de la autopista Buenos Aires-La Plata, de la Richeri, cuando cortaban Ezeiza, algo en Panamericana. Después no pasa absolutamente en ningún lado. Sí, que sería interesante, porque, fíjate, cuando las dos partes están yendo al conflicto, no hay una solución, digamos. Evidentemente fracasó la política de ir al choque entre la fuerza piquetera y el Estado. ¿No es momento de un gran acuerdo nacional real, donde el Estado y las fuerzas sociales, los movimientos digan, bueno, sentemos una base de negociación? Porque, a ver, fracasó, digamos, esto fracasa. O sea, no hay una solución. Porque cuando avanza la fuerza, termina con desmadres y termina peor. Sí, igual no hay una este solución protocolo así. prácticamente se ha utilizado, ya te digo, en alguna corte de alguna autopista. ¿Por qué? Porque es federal, entonces lo utiliza el Ministerio de Seguridad a nivel nacional. Nunca se ha utilizado en la Ciudad de Buenos Aires. Que no tienen la obligación, pueden o no utilizar el protocolo, no se utiliza. Y encima, acordate en su momento, cuando... Todo esto es el protocolo, lo que estás viendo, ¿eh? Sí. La negociación, interviene el juez, interviene... Sí, por supuesto, si tenés palos, lo tenés que identificar, no puedes estar con un palo con la cara tapada en la calle, cosa que pasa todo el tiempo. Si hay destrozos, lo paga la organización, que nunca paga nada. Nunca pasa, no. Bueno. Y aparte, todo esto es lo mismo, es todo el protocolo, ¿eh? Todo esto está escrito en el protocolo que este protocolo no se cumple. Pero digo, más allá de protocolo o no protocolo, es imposible vivir. La política tiene que encontrar una solución. Por eso. No se puede vivir en una Argentina con 6.000 cortes al año. Cortes de ruta, cortes de avenida en las principales ciudades. No se puede. Porque no podés trabajar, porque no podés producir, no podés generar, porque lo que genera es un clima de muy mal humor. Entonces, acá, olvídate del protocolo. El protocolo lo puedes activar cuando te cortan, sí, una autopista, pero después esto que estamos viendo ahora, que vimos ayer que cortaban la... Esto lo tenés que desactivar desde la política. Eso, ¿no es momento de una nueva estrategia? No, es momento, pero hay sectores que no les interesa. Hay sectores que prefieren otra cosa, que quieren la calle, que prefieren el caos. La verdad que ahí tenemos un problema serio ahí.